Bien, vamos a continuar con las sesiones. El día de hoy nos toca ya la quinta sesión. ¿Puedes avanzar, por favor, la siguiente? Estamos ya iniciando ahora la segunda unidad, que es sobre promoción y prevención. Y el tema uno es sobre, un ratito, poco a poco, pásalo, por favor. Ya. El tema es promoción de la salud y prevención de riesgos. La siguiente. Este es el logro del aprendizaje de esta unidad, donde al finalizar la unidad 2, los estudiantes serán capaces de diseñar y ejecutar estrategias efectivas de promoción de la salud y de prevención de riesgos que aborden tanto factores de salud mental como física dentro de la comunidad. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos tres objetivos en esta sesión. Primero, vamos a reconocer la relevancia de la historia natural de la enfermedad, que es importante para comprender mucho mejor los términos de promoción de la salud y prevención de riesgos. Luego vamos a revisar la evolución y desarrollo de la promoción de la salud a nivel mundial y nacional. Y luego vamos a reconocer las estrategias de los niveles de prevención de riesgos y enfermedades. Ok, continúa, por favor, Alejandro. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase de atención integral de salud que tuvimos la semana pasada, definimos a la atención integral de salud como aquel conjunto de acciones e intervenciones que se dirigían a la persona en el contexto de su familia y su comunidad con un enfoque biopsicosocial y además incluía realizar acciones, intervenciones de los cuatro grandes componentes de la medicina, ¿no? Que era la promoción, la prevención, la recuperación y la rehabilitación. Entonces, ahora nos toca este punto de ver lo que es promoción y prevención. La siguiente. Se supone que el objetivo final de nosotros como médicos es lograr que nuestra población tenga una adecuada salud. Entonces, en todo momento vamos a tal vez ponernos a pensar qué es salud y cómo es que nuestro sistema de salud va a brindar la salud que todos anhelamos y si en el momento actual nuestro sistema de salud está trabajando en ello, ¿no? Entonces, y probablemente así como tenemos un término de familia, tal vez en forma individual cada uno de nosotros, tal vez salud también va a tener así una definición eh, que cada uno de nosotros lo va a tener que asumir de la forma en que nos vamos pues especializando o de acuerdo al- a nuestro perfil profesional en el futuro. Entonces, ¿qué se entiende por salud y cómo brinda salud eh, nuestro sistema? Es algo que siempre nos vamos a cuestionar, pero para poder brindar una adecuada salud tenemos que conocer bien los términos para poder implementar mejor algunas estrategias, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, habría que también pensar si nosotros con los medicamentos de última línea vamos a brindar solamente salud, construyendo tal vez más hospitales o más establecimientos de salud o tal vez em, contando con equipos de última generación para el diagnóstico o un tratamiento sofisticado, adecuado. Es decir, con cada uno de estos componentes vamos a poder brindar salud o qué más vamos a necesitar nosotros como médicos para lograr eso que queremos con nuestros pacientes, ¿no? Solamente enfocados en una salud individual. La siguiente.
Pero además viene un gran reto, ¿no? Ya hemos revisado la atención primaria de salud y sus atributos y hemos visto que para poder lograr estos atributos necesitamos no solamente trabajar a nivel de la salud individual, sino también a nivel de la salud familiar y la salud comunitaria, que ya ustedes conocen los conceptos. La siguiente. Vamos a revisar un poco de la historia natural de la enfermedad que ya ustedes ya conocen, pero sí es importante recordar algunos puntos, ¿no? La historia natural de la enfermedad fue propuesto por Livell y Clark ya hace muchos años, ¿no? En el año 58, donde ellos ya proponían una ruta, ¿no? De evolución de las distintas patologías y que esta ruta de evolución nos permitía de alguna forma organizar nuestros servicios y los objetivos de nuestros servicios, ¿no? La siguiente, por favor. Este cuadrito es bien importante porque nos muestra cómo es que se organizan los diferentes niveles de prevención alineados a la historia natural de la enfermedad. Para ello, tenemos eh, un periodo prepatogénico donde cabe resaltar la importancia de la interacción del agente, del huésped y del ambiente y de los distintos factores de riesgo que pueda tener el individuo para el desarrollo de una enfermedad. Y posteriormente tenemos el periodo patogénico, ¿no? Donde ya se inicia, ¿no? Con el periodo de latencia, los cambios tisulares, posteriormente los signos y síntomas, el defecto o el daño y posteriormente pues lo que tiene que llevar a la muerte o al daño crónico o a un estadio crónico, ¿no? Entonces, en la historia natural de la enfermedad vemos esta evolución antes y después, y eso nos permite ubicarnos en el periodo prepatogénico y en el periodo patogénico. Entonces, en el periodo prepatogénico, si ustedes ven ahí en el cuadrito, todas las acciones que se desarrollen o todas las intervenciones que se desarrollen en el periodo prepatogénico corresponden a la prevención primaria. Y dentro de la prevención primaria tenemos dos acciones. Uno de ellos se denomina fomento de la salud o promoción de la salud y el otro componente es la protección específica. Mientras que en el periodo patogénico tenemos como intervenciones dos niveles de prevención, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención secundaria a su vez se divide en dos tipos de intervenciones dependiendo del inicio de los síntomas. Entonces tenemos una intervención que es el diagnóstico precoz y tratamiento inmediato en la fase asintomática y la segunda acción es las acciones para limitar el daño. Mientras que en la prevención terciaria tenemos lo que es la rehabilitación. Entonces, este gráfico es súper importante comprender para definir las estrategias de promoción de la salud y las estrategias o acciones de los diferentes niveles de prevención. Quisiera saber si hasta aquí está todo correcto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se ha comprendido bien esta primera parte? ¿Todo bien para continuar? Doctora, ¿Cómo? ¿Todo bien? Ya.
Entonces, continuamos con la siguiente, por favor. Entonces, este gráfico también es muy interesante que lo comprendan, muy importante, porque por un lado tenemos lo que es el, la historia natural de la enfermedad y las intervenciones que podemos desarrollar en los diferentes niveles de prevención, pero esto recuerden que es a nivel individual. Si a esto le sumamos otros factores, como por ejemplo el ambiente, lo que es el nivel educativo, el empleo, las características de la vivienda, la pobreza, en realidad el riesgo de enfermarse y el riesgo de desarrollar una enfermedad va a ser muy variable entre una y otra persona. Por eso es que podemos hablar de un gradiente de salud, que va a depender mucho de otros factores a nivel del entorno, de la familia, de la comunidad, que sí van a influenciar en la, en la probabilidad de desarrollar una enfermedad a partir de algunos factores de riesgo, ¿no? Entonces eso es importante también que comprendan para más o menos verificar qué acciones se van a desarrollar. La siguiente. Este es otro cuadrito que es importante, que les va a ayudar mucho para poder entender un poquito más eh, los niveles de prevención, en dónde se ubican las diferentes acciones o estrategias y cuál es el objetivo de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si vemos en prevención primaria, vemos que se desarrolla en el periodo prepatogénico con dos tipos de estrategias, la protección específica y la promoción de la salud. El objetivo de ello es actuar sobre la cadena epidemiológica. Eso por un lado, ¿ya? Pero si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en los determinantes de la salud, como ven en la parte de abajo, quiere decir que estamos haciendo estrategias o acciones o intervenciones de promoción de la salud. Pero si nuestras acciones están dirigidas a aspectos individuales, estamos desarrollando acciones de protección específica. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan que diferenciar. Mientras que en el periodo patogénico tenemos tres etapas o tres intervenciones, que es el diagnóstico precoz o tratamiento y el tratamiento inmediato con la alimentación del daño y discapacidad, y eso está enfocado a lo que es prevención secundaria, ¿no? Y en prevención terciaria trabajamos en lo que es la rehabilitación y el objetivo es actuar sobre el curso natural de la enfermedad propiamente dicho, ¿no? Mientras que en prevención primaria estamos frente a lo que es la cadena epidemiológica. Muy bien, entonces en prevención secundaria vamos a actuar para tener un diagnóstico precoz, una limitación del daño, dependiendo del momento en que actuemos, ¿no? Si es en la fase presintomática, asintomática, cuando todavía el paciente no ha desarrollado signos y síntomas, o cuando ya el paciente está con una enfermedad plenamente instalada. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a entrar de lleno a lo que es promoción de la salud. La siguiente. El término promoción de la salud se inicia en la década de los 40. Fue el médico Henry Sigeris que fue el que propuso que la medicina debería tener cuatro grandes componentes o cuatro grandes áreas. Y él fue que introdujo el término de promoción de la salud como un componente de la medicina humana. Además, también adicionó el componente de prevención de la enfermedad, adicionalmente a los dos componentes que ya
se conocían mucho, que era el tratamiento del enfermo y la rehabilitación del enfermo que tenía mucho en boga en esa época, ¿no? Entonces es en la década de los 40 donde se incluyen el término de promoción de la salud como un componente más de la medicina humana. La siguiente. Posteriormente, en la década de los 50, Livell y Clark definen la historia natural de la enfermedad para insertar en esa historia el término de prevención primaria, el término de periodo prepatogénico y así incluir a la promoción de la salud dentro de este rubro, ¿no? De la prevención primaria. Y el objetivo de ello fue que en esa época, bueno, y hasta ahora, ¿no? Casi todos los servicios estaban muy, muy orientados al diagnóstico y tratamiento, pero no a la promoción ni a la prevención. Entonces, Livell y Clark fueron los que incluyen en su modelo para así poderle dar un mayor empuje, ¿no? A la promoción de la salud. Solo que el inconveniente fue que a partir de esa época y hasta ahora se confunde mucho el término promoción de la salud con educación en salud. Ya más adelante en otra clase van a recibir una clase de educación en salud, pero lo importante de esta clase es que ustedes salgan con el conocimiento de que no son lo mismo, ¿no? No son sinónimos. Son conceptos, uno es parte del otro y a veces cuando uno confunde promoción con educación, a veces promoción solamente queda reducida a repartir volantes o repartir trípticos, ¿no? O dípticos de algún motivo de salud, pero eso no es promoción de la salud. La siguiente, por favor. En la década de los 70 fue algo, yo creo, uno de los acontecimientos más importantes en lo que es salud comunitaria, salud pública y en general en términos de salud, porque con el estudio que hizo Mark Lalonde para definir por qué, a pesar de tener la tecnología, a pesar de tener los recursos, la población canadiense seguía enfermando y se resaltó que no solamente era el componente biológico el componente que había que tomar en cuenta para los resultados sanitarios, sino además eh, se pudo evidenciar que el mayor determinante de la salud eran los comportamientos y los estilos de vida y que realmente ellos definían los resultados sanitarios, a diferencia de otros factores, ¿no? Como el biológico, eh, entre otros. Y tanto los comportamientos como los estilos de vida junto con el entorno prácticamente constituyen más del 50% de los factores que determinan la salud y que no necesariamente pues estos tipos de factores se evalúan en un consultorio médico al momento de atender un paciente. Entonces es aquí que a partir de la década de los 70 con Mark Lalonde se construye un nuevo enfoque incluyendo a la promoción de la salud y la salud pública con los determinantes de la salud para mejorar los resultados sanitarios. La siguiente. Ya ustedes han leído sobre Alma Ata y en Alma Ata, en atención primaria de salud, se considera de crucial, ¿no? Que incluyamos y se promueva la salud para toda la comunidad en base a no solamente la atención de la persona, sino también incluyendo a su familia, a su comunidad en las distintas etapas de su desarrollo. La siguiente. Y es con todos estos antecedentes que en el año 84 la Organización Mundial de la Salud define los principios de promoción de la salud y es en base a ello que en el año 86 en Ottawa se da la primera conferencia internacional sobre promoción de la salud
y se define la promoción de la salud, que consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para que tengan un mayor control sobre su vida y su salud para mejorarla, además de mejorar la salud individual y colectiva y contribuir al logro de la equidad y justicia social, y para que se pueda alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, ¿no? Cuando vemos estos puntos ya nos acordamos un poco de la definición de cuidado integral de salud, que es eh, que se puede realizar a través de intervenciones de promoción de la salud. Entonces, es en Ottawa donde se formula la Carta de Ottawa para la promoción de la salud. Pasa a la siguiente, por favor. Y aquí tenemos la imagen de la portada de la Carta de Ottawa para la promoción de la salud, que incluye 5 grandes acciones o 5 grandes principios. Número 1, reforzar la acción comunitaria. Número 2, desarrollar las aptitudes personales, en el sentido de que, como vemos que uno de los mayores determinantes son los estilos de vida y comportamientos, entonces las aptitudes personales para mejorar los estilos de vida y comportamientos. Además, actuar como mediador y proporcionar el concepto de promoción de la salud, y también proporcionar los medios para que los distintos países puedan implementar acciones de promoción de la salud, crear ambientes favorables y una reorientación de los servicios de salud, no solamente a la parte recuperativa o la parte diagnóstica, sino a un enfoque de promoción de la salud, de prevención primaria, adicionalmente a los otros niveles de prevención. Todo en el marco de una política pública sana. Entonces, como pueden ver, el término de promoción de la salud es un término bien amplio que involucra acciones a nivel individual, comunitario, a nivel de la parte de los determinantes, del ambiente, que va a requerir pues un, también un involucramiento de otros sectores, ¿no? Entonces, continuamos. Cuando queremos definir promoción de la salud, nos vamos a quedar con este concepto de Henry Segerist de la década de los 40, donde él menciona que se promueve la salud garantizando un nivel de vida decente, buenas condiciones laborales, educación, cultura física y deportiva, así como los medios para el descanso y la recreación. Entonces, no es solamente pues un estado físico de salud adecuado, sino también vivir en un ambiente, en una comunidad, en un sistema que nos permita pues bienestar y un desarrollo pleno, ¿no? Entonces, a eso se refiere promoción de la salud, que va de la mano con el término de cuidado integral de salud y los otros tópicos que hemos visto en la primera unidad. La siguiente, por favor. Entonces, con estos antecedentes y cómo es que surge el término de promoción de la salud, cómo es la evolución a partir de la década de los 40, vamos a ver cómo es que ahora en nuestro país se va a implementar la promoción de la salud. Para ello, en el año 2017 se ha elaborado un documento técnico que son los lineamientos de política de promoción de la salud en el Perú. ¿Y qué nos dice estos lineamientos? Que tenemos 4 lineamientos para implementar o diseñar estrategia de promoción de la salud en el Perú. El lineamiento de política 1 nos menciona que la salud tiene que ser el eje fundamental e integrador de todas las políticas públicas. El número 2 nos dice que para poder implementar promoción de la salud en el Perú, la persona, la familia y la comunidad deben ser el centro de la gestión territorial en salud.
Número tres, que se debe desarrollar un abordaje de los determinantes sociales de la salud para el cierre de brechas de inequidad en salud. Y número cuatro, es importante el empoderamiento y participación social en salud. Si nosotros trabajamos con acciones que cumplan estos cuatro lineamientos, podemos hablar de que estamos implementando adecuadamente la promoción de la salud en nuestro país. Entonces, están viendo que promoción de la salud no es a nivel individual, es a nivel colectivo, es a nivel de comunidad, es algo macro, pero que igual está dentro de lo que es prevención primaria, si se acuerdan un poquito de lo que acabamos de ver en la historia natural de la enfermedad. La siguiente, por favor. Veamos un poquito el primer lineamiento, a qué se refiere. ¿No? El primer lineamiento de promoción de la salud menciona que el Ministerio de Salud tiene que ser el que organiza a todas las entidades o sectores para promulgar la salud en todas las políticas. Quiere decir que como Ministerio de Salud solo no se va a poder implementar promoción de la salud, sino tiene que hacer una labor multisectorial, es decir, un involucramiento con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Economía, de Inclusión Social, el Ministerio de Trabajo, de poblaciones vulnerables, y además tiene que estar en una permanente coordinación con el gobierno local, los gobiernos regionales, para poder así diseñar políticas públicas sanas, ¿no? O orientadas a brindar salud. La siguiente. Aquí les muestro un ejemplo de, del lineamiento de política uno de promoción de la salud y de cómo se está implementando en nuestro país. Por ejemplo, ustedes han visto que los productos procesados en los supermercados tienen los octógonos de advertencia, ¿no? Los octógonos que nos alertan sobre si un producto es alto en azúcar, alto en grasas saturadas, alto en sodio o que si tiene grasas trans. Entonces, para que se pueda eh, hacer ese tipo de acciones en los productos procesados ha sido un trabajo arduo que no solamente lo ha hecho el Ministerio de Salud, sino ha tenido que tener una asociación con diferentes ministerios para que salga adelante esta intervención sobre la alimentación, promocionando una alimentación saludable en el marco de los determinantes sociales de la salud. Entonces, esta ley de alimentación saludable con los octógonos de advertencia es un ejemplo de políticas públicas en el marco de los determinantes y de la promoción de la salud. Entonces, eso es importante a que ustedes tomen en cuenta, ¿no? Que no involucra un trabajo arduo de muchos años para que se pueda diseñar este tipo de políticas públicas. Entonces, las empresas que producen productos alimenticios tienen la obligación de su etiquetado, ¿no? Y advertir con los octógonos a la población si lo que están consumiendo tiene un riesgo o no. Pase a la siguiente, por favor. Este es otro ejemplo, ¿no? De intervención sobre el tabaco, ¿no? El tabaco también tiene varias leyes, se han diseñado varias políticas de salud relacionados a evitar el consumo de tabaco y de ellos es, por ejemplo, el incremento de los impuestos o también prohibiendo que las personas fumen, por ejemplo, en espacios cerrados o donde hay menores de edad, pero esto se puede conseguir gracias a la articulación con los gobiernos locales y con los diferentes ministerios para poder, de alguna forma,
este, disminuir pues el consumo de tabaco, ¿no? Antes, por ejemplo, antes de que inicie sí, antes del inicio del año 2000, por ejemplo, donde creo que muchos de ustedes todavía no nacían, em, el uso de tabaco era, mm, podría decirse, con gran libertad, incluso en los espacios cerrados, ¿no? En los cines, en los restaurantes, en instituciones de trabajo, pero gracias a las políticas públicas que se han desarrollado, se ha logrado que este estilo de vida no sea, pues, que no repercuta a otros integrantes de la población. Por eso es que se ha limitado el uso del tabaco en lugares públicos, en cines, en restaurantes, en, en los centros de trabajo, ¿no? La siguiente. El alcohol, que es otro comportamiento, también tiene varias leyes que se han publicado para limitar también su consumo y uno de ellos es el impuesto sobre los productos que contienen alcohol. Entonces, así como se desarrollan políticas públicas para estos estilos de vida, promoción de la salud trabaja también para otro tipo de intervenciones, pero aquí lo importante es que ustedes se den cuenta que no es algo simple, no es algo que se reparte con un folleto, sino es una estrategia macro que define políticas públicas de intervención a nivel intersectorial, multisectorial, en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? La siguiente. El lineamiento de política 2 de promoción de la salud necesita que se incluya el abordaje de la persona, de la familia y de su comunidad como el centro de la atención y de la gestión en salud. La siguiente. Y para eso es lo que se ha diseñado el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad que ustedes ya conocen, que fue la clase pasada. Entonces aquí no me voy a detener mucho, pero este modelo responde también a un lineamiento de política de promoción de la salud a nivel nacional. El siguiente. El lineamiento de política 3 sí o sí se debe hacer un abordaje de los determinantes sociales de la salud en nuestro país para el cierre de brechas de inequidad en salud. La siguiente, esto ya también lo han visto, pero sí es importante tener en cuenta que cualquier circunstancia en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, incluido el sistema de salud, son determinantes, ya sea para un resultado positivo o negativo en la situación de salud de la población. Entonces, como muy pocas veces tiene que ver con la parte biológica, sino más que todo con el entorno, ambiente, estilos de vida y comportamientos, necesariamente tiene que tener un abordaje mucho más amplio. La siguiente. Entonces, ustedes van a ver varias clasificaciones de determinantes de la salud. Ya les expliqué la relevancia del estudio de Mark Lalonde, ¿no? En nuestro país en realidad no en realidad tenemos limitación en la información de cómo se desenvuelven los determinantes de la salud en nuestro país. Miren, si este estudio de Mark Lalonde es de la década de los 70, eh, en realidad, en nuestro país no sé realmente cómo es que se manejan los determinantes de la salud. Eh, yo creo que la parte del ambiente, del entorno, tiene una muy buena repercusión en nuestros resultados sanitarios. No sé si será igual como en Canadá de los años 70, que aquí vemos que es alrededor del 19%. Yo creo que debe ser un poco más. El sistema sanitario, recuerden que también es un determinante de la salud.
ya sea en lo positivo o negativo. Pues aquí también nuestro sistema sanitario también nos juega un poquito en contra, ¿no? Porque probablemente no creo que solamente sea un 11%, probablemente sea un poco más, ¿no? Entonces, en realidad, data así mucho más específica de nuestro país sobre cómo es que se desenvuelven los determinantes es limitada. Se ha tratado de construir tal vez para algunas patologías como anemia, por ejemplo, eh, pero creo que no se ha socializado mucho. A ver, pasen la siguiente, por favor. Y es en base a estos, a este concepto de determinantes de la salud, es que se desarrolla lo que es la agenda al 2030, ¿no? Es decir, el abordaje de todos estos factores que son, es decir, si nosotros abordaríamos en forma adecuada estos determinantes de la salud, cumpliríamos con los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Entonces, ya los determinantes de la salud no solamente están pues clasificados en cuatro, hay muchos más determinantes, muchos más específicos que sí se podría investigar. La siguiente. Y, em, y esto nos lleva de la mano a lo que son los atributos de la atención primaria de salud, ¿no? Vamos a tener situaciones donde un paciente le es fácil acceder a un sistema de salud, mientras que otros tienen muchas dificultades, eh, tal vez dificultades pequeñas o mayor dificultad, e encima tienen una carga de enfermedad que es mucho mayor que otros. Entonces, sí tenemos una situación de inequidad y de vulnerabilidad que se tiene que trabajar para realmente tener como una participación mucho más plena del sistema de salud con el cuidado de de salud de la población, ¿no? Entonces, eh, cada uno de nosotros tal vez nos podemos identificar con alguno de estos hombrecitos que están en la figura, pero muchos tenemos dificultades para acceder a una buena atención, y no solamente una buena atención, ¿no? Sino que también nos es difícil conseguir pues una atención oportuna o con tal vez con algunos exámenes de laboratorio o exámenes de imágenes que estén al alcance de todos, ¿no? Entonces, la situación de inequidad y de vulnerabilidad es algo que tendría que evaluarse. La siguiente. Este es un estudio bien interesante sobre los determinantes sociales, específicamente enfocado a lo que es al abandono del diagnóstico y tratamiento de mujeres con un Papa Nicolau anormal en Argentina, ¿no? Y es interesante porque algo así se debería de alguna forma propiciarse acá en nuestro país para ver por qué un examen tan sencillo que es un Papa Nicolau, que nos permite hacer un diagnóstico precoz, aún falta por desarrollarse plenamente en nuestro país y por qué tenemos aún un número elevado de pacientes con cáncer de cuello uterino que llegan a estadios pues tardíos, ¿no? Y por ejemplo, aquí en Argentina encontraron que el mayor determinante para que una mujer no acuda a recoger o no acceda a su tratamiento, básicamente era por un factor institucional. Como ven aquí, casi el 40% correspondió a un factor institucional y entre ellos estaba, por ejemplo, el atraso en la entrega de resultados, la pérdida de los resultados, dificultades para obtener turnos, largos tiempos de espera para la consulta, una mala experiencia de atención. Y en segundo lugar estaba la carga de trabajo doméstico. Mientras más hijos tenía la paciente, era más difícil que acuda al establecimiento de salud para recoger su resultado y para que pueda acceder a un tratamiento, ¿no? Entonces, como ven, el entorno
y el factor de servicios de salud fueron los que más repercutieron a que estos puedan acceder a su atención oportuna y a un diagnóstico, a un tratamiento oportuno, ¿no? Siguiente. Y esto es un mensaje de la reflexión, ¿no? No vamos a poder manejar lo que no podemos, lo que no hemos medido todavía. Es decir, cómo hacemos un abordaje de una patología prevalente, como por ejemplo anemia, cáncer, si no hemos medido los determinantes de la salud. Entonces, esto es también para estimular en ustedes, si en el futuro quieren hacer algún tipo de investigación, hacer uno sobre determinantes y ver cómo es que se puede manejar ello y tener una mejor entrada pues con la población y influir positivamente pues en los resultados sanitarios, ¿no? La siguiente. Y el cuarto lineamiento de política de promoción de la salud nos pide un empoderamiento y participación social en salud. Esto de participación comunitaria también lo vamos a ver más adelante en otra clase. La siguiente, que involucra organizar a la población, formar los sistemas de vigilancia comunitaria, formar los consejos de seguridad ciudadana y de vigilancia ciudadana, que tienen toda una serie de puntos de trabajo y de organización que ya lo van a ver en la clase de participación comunitaria. La siguiente. Entonces, algo que tiene que quedar bien claro es que promoción de la salud no es realizar campañas. Han visto que tiene cuatro grandes lineamientos de trabajo. Promoción de la salud no es un mercadeo de servicios ni un mercadeo de programas. Y algo importante es que no siempre todo lo extramural o comunitario es promoción de la salud. Han visto que en promoción de la salud se desarrollan políticas públicas, se hace un trabajo intersectorial, multisectorial, se abordan los determinantes de la salud y no necesariamente es extramural. Entonces, tenemos que comprender que la promoción de la salud nos va a ayudar a pasar a nuevas concepciones, ¿no? De una salud entendida como ausencia de enfermedad, evitando la muerte, a una salud entendida como un medio para el desarrollo y a favor de la vida, ¿no? De una intervención exclusiva en la oferta de servicios a una intervención o servicios tal vez centrados en la persona y su entorno social y ambiental y de una intervención sectorial a una multisectorial, ¿no? No solamente va a depender del Ministerio de Salud, sino de otros ministerios y de los diferentes niveles de gobierno. La siguiente, algunos ejemplos que se desarrollan de promoción de la salud, aquí lo ven, ¿no? Por ejemplo, eh, algunas intervenciones se han diseñado a nivel del Ministerio de Salud los programas de familia y vivienda saludable, los programas de instituciones educativas saludables, los programas de comunidad y municipio saludable. Es decir, promoción de la salud como es algo macro, es algo muy amplio, se tiene que de alguna forma organizar para que aborde los diferentes escenarios de la vida y de los diferentes escenarios donde se desarrollan las personas, ¿no? Por eso es que se involucra a las viviendas, al entorno educativo, a la comunidad, incluso también se habla, por ejemplo, de mercados saludables, parques saludables, municipios saludables, eh, y no necesariamente pues lo que se hace solo en un centro de salud, ¿no? Sino en los diferentes escenarios cotidianos de las personas. La siguiente, ya. Han visto que promoción de la salud es bien amplio, ¿no? Pero he tratado
de mostrarles lo más importante para que comprendan un poquito mejor qué es promoción de la salud. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ya. Entonces, continuamos con prevención, los niveles de prevención. La siguiente, por favor. Prevención son todas las medidas destinadas no solamente a prevenir la prevención de la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Entonces, prevención para reducir factores de riesgo, prevención para detener el avance de la enfermedad y prevención para atenuar las consecuencias. Como podrán ver, ya es más a nivel individual, ¿no? La siguiente. Nuevamente estamos en nuestro cuadrito para ubicarnos, ¿no? Tenemos tres niveles de prevención: prevención primaria, secundaria y terciaria. En prevención primaria tenemos la gran estrategia de promoción de la salud, que es colectivo, que aborda los determinantes de la salud, pero ya eso vamos a dejarlo a un lado. Ahora nos vamos a enfocar más en lo que es prevención primaria, en el rubro de protección específica, que está más orientado a aspectos individuales. Y el periodo y la prevención secundaria y terciaria, que está más orientada a lo que es a detectar precozmente una enfermedad, detener su avance y rehabilitar a la persona que tiene alguna condición que requiera pues una rehabilitación permanente, ¿no? Entonces, en el curso natural de la enfermedad van a ver ustedes que nosotros en general vamos de alguna forma a tratar de identificar a las personas o a los pacientes en una fase asintomática, es decir, en el periodo preclínico. Pero también vamos a tener un grupo de pacientes que ya están en el periodo clínico en una fase sintomática. Y esto es importante para poder definir las diferentes intervenciones, ¿no? Si vamos a hacer un diagnóstico precoz o no. Y en lo que es la prevención terciaria, vamos a trabajar pues en la rehabilitación y evitar las consecuencias, ¿no? Es decir, vamos a trabajar tal vez en discapacidad, en mejorar las condiciones de vida del paciente, en evitar pues que una enfermedad crónica tenga algunas consecuencias que limiten la, la funcionalidad de nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Aquí en esta tablita les he adicionado algunos conceptos más que es importante reconocer, ¿no? Cuando trabajamos en prevención primaria, lo que nosotros queremos es que exista una menor incidencia de la enfermedad. Como vamos a trabajar en los factores de riesgo, ¿no? En la persona que esté expuesta a estos factores de riesgo, lo que queremos es que esta persona no se enferme, ¿no? A diferencia de la prevención secundaria y terciaria, es cuando ya la enfermedad está instalada. Entonces vamos a tener un momento donde el paciente está en su fase asintomática y un momento donde es la fase sintomática. Y lo que queremos aquí, nuestro objetivo ya no es disminuir la incidencia de la enfermedad, más bien por el contrario, es disminuir la mortalidad, ¿no? Entonces eso es importante a tener en cuenta en los objetivos de cada uno de los niveles de prevención. La siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a ver primero lo que es prevención primaria. Prevención primaria son el conjunto de acciones dirigidas a impedir la aparición de una enfermedad determinada.
Su objetivo, como les mencioné anteriormente, es disminuir la incidencia de la enfermedad, es decir, disminuir el número de casos nuevos. Y van a incluir todas las acciones que se aplican sobre las personas en el periodo prepatogénico, en donde los distintos factores de riesgo y causales no han originado la enfermedad aún. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, todas las inmunizaciones son ejemplos de prevención primaria. Las quimioprofilaxis también es un ejemplo de prevención primaria. Y todas las acciones de promoción de la salud, es decir, todo lo que les he explicado de promoción de la salud, que es políticas públicas, alimentación saludable, actividad física saludable, municipio saludable, estilo de vida saludable. Todo ello que les he explicado de los 4 lineamientos de promoción de la salud entran dentro de prevención primaria. La siguiente. Prevención secundaria. El objetivo es enfocarse en la enfermedad en sus primeras fases, es decir, actuar precozmente con un diagnóstico anticipado y con un tratamiento idealmente más efectivo, ya que es más oportuno. Entonces, aquí trabajamos lo que es el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno de la enfermedad. Y lamentablemente la prevención secundaria actúa cuando la prevención primaria falló o fue insuficiente. Pero el objetivo principal es reducir la morbimortalidad, es decir, que las personas que ya están enfermas vivan más y mejor. Aquí tenemos como ejemplos, ¿no? Los tamizajes. Todos los tamizajes son ejemplos de prevención secundaria. Nosotros hacemos un tamizaje para una detección precoz de alguna enfermedad, que puede ser, por ejemplo, el tamizaje neonatal en el recién nacido, el tamizaje de hipertensión arterial, tamizaje de diabetes, todos los exámenes para hacer una detección precoz de cáncer, por ejemplo, el Papa Nicolau, mamografía, colonoscopía, detección de sangre oculta en heces, son ejemplos de medidas de prevención secundaria. La siguiente. Y aquí sí es importante reconocer un poco sobre lo que es diagnóstico precoz. ¿No? El diagnóstico precoz ustedes también lo pueden encontrar con el término de cribado, tamizaje, screening, rastreo, y son pruebas de laboratorio, pueden ser pruebas de examen físico, de imágenes, pero que sí deben tener una evidencia comprobada de que al momento de detectar nos va a permitir hacer un tratamiento oportuno y realmente va a ser, pues, se supone un diagnóstico precoz. Estas intervenciones de diagnóstico precoz se van a dirigir a la población en general o también pueden ser a grupos seleccionados que poseen ciertas características que les convierten en grupos con mayor probabilidad de padecer una enfermedad en particular. Se siguen algunos criterios para poder definir si un examen o un tipo de estudio puede ser usado para diagnóstico precoz, ¿no? Porque en realidad, si queremos tener un sistema de salud pública efectivo y que sin malversación de fondos, se tendría pues que seleccionar aquellos exámenes de screening o de detección precoz que sean realmente útiles y que evidencien realmente que el paciente se va a curar o detectar precozmente que le permita alguna evolución mucho más favorable de su enfermedad, ¿no? El problema del diagnóstico precoz es que a veces se pueden diagnosticar o detectar algún factor de riesgo en personas que son sanas, ¿no? Y eso tiene que ver pues con los falsos positivos o falsos negativos de los exámenes de screening. Por eso es que tenemos que chequear bien cuál es la sensibilidad y la especificidad de las pruebas, así como su predicción de lo que es detectar falsos positivos y falsos negativos. La siguiente.
Y la prevención terciaria son todas las acciones que están dirigidas al tratamiento o rehabilitación de la enfermedad ya diagnosticada con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes, de las personas, y también lograr que estas personas pueden reinsertarse nuevamente a la sociedad. Aquí les traigo algunos ejemplos, ¿no? El ejercicio supervisado en personas que han tenido enfermedad coronaria, ¿no? Prevención terciaria es también la rehabilitación motora en pacientes que han tenido un ACV o rehabilitación, por ejemplo, de lenguaje o de física en pacientes que han tenido, por ejemplo, que sufren de parálisis cerebral. Cuidados paliativos, ¿no? Todos los cuidados paliativos entran en prevención terciaria. Recuerden que va orientado a prolongar un poco más la vida o la vida del paciente, pero en buenas condiciones, con una buena calidad de vida y la reinserción social, ¿no? Es decir, que nuevamente sea funcional, ¿no? Que pueda ser independiente lo máximo que se pueda, ¿no? En la parte física, al momento de alimentarse, de desplazarse, ¿no? De hacer tal vez recuperar nuevamente su trabajo, que tal vez lo perdió cuando se enfermó y tuvo alguna secuela de alguna patología, ¿no? Entonces, prevención terciaria está relacionado a ello. La siguiente. Ustedes van a encontrar en la bibliografía y si ahondan un poquito más el tema de prevención, dos niveles de prevención adicionales. Uno es la prevención primordial y la otra es prevención cuaternaria. La prevención primordial es una intervención dirigida a individuos sanos, es decir, que no tengan ningún factor de riesgo, a diferencia de la prevención primaria, donde existe el factor de riesgo. Y la prevención primordial es evitar que una persona adquiera algún factor de riesgo. Por ejemplo, el factor de riesgo de fumar, por ejemplo, ¿no? Se pueden hacer algunas estrategias en población adolescente, por ejemplo, para que no adquieran el hábito de fumar o no adquieran el hábito de a nivel individual de, por ejemplo, de tomar bebidas alcohólicas, ¿no? Es decir, que no adquieran un factor de riesgo. Y la prevención cuaternaria es también bien interesante porque es una intervención que está dirigida a evitar los riesgos y la iatrogenia derivada del uso innecesario de intervenciones sanitarias. Y eso también es importante, ¿no? Porque a veces a los pacientes se les pide una lista de exámenes y realmente incluso muchos colegas no tienen la certeza de para qué lo están pidiendo, ¿no? Y en forma innecesaria se le hace gastar más al paciente o son exámenes que no tienen la evidencia necesaria de que realmente va a ser una detección precoz de alguna patología que nosotros queremos investigar, ¿no? También el uso de medicamentos que no tienen el sustento necesario, ¿no? O tal vez, por ejemplo, el uso de antibióticos en un resfrío común. Entonces, son las intervenciones para evitar acciones innecesarias por parte de nosotros que somos los servicios de salud. Eso es prevención cuaternaria. Y lo pueden encontrar con esos términos en Internet, ¿no? La siguiente. En nuestro medio van a ver ustedes cuando roten en los diferentes centros o cuando hagan su internado, su serum, van a ver que muchos del personal se confunde lo que es promoción de la salud y lo que es prevención. Mucho personal cree que hacer un desfile con pancartas es una estrategia de promoción de la salud o de prevención, pero ya ustedes con toda la teoría ya saben más o menos cómo es, ¿no? Por ejemplo, si nosotros diseñamos una estrategia de educación en alimentación saludable, ese es un ejemplo de promoción de la salud. Si, por ejemplo, hacemos una intervención para promover lo que es la actividad física, ¿no? También es en los colegios, por ejemplo, en las instituciones educativas, ese es un ejemplo de promoción de la salud. Si, por ejemplo, aquí tenemos una figurita donde le están tomando la presión arterial a una paciente,
estamos haciendo un tamizaje de hipertensión arterial. Quiere decir que este es un ejemplo de prevención secundaria, ¿no? Entonces eso tiene que estar bien claro en ustedes. La siguiente. Aquí tenemos una figura donde se le está aplicando bloqueador a un niño para lo que es reducir su probabilidad de tener cáncer de piel. Y en la segunda figura tenemos eh, como un desfile de pancartas, de globos. Entonces, en la primera figura tenemos a un niño que tiene la piel blanca, que podría considerarse como un factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel, y se le está aplicando un bloqueador, entonces podría decirse que es una protección específica, ¿no? Que es un ejemplo de prevención primaria a nivel individual. Y en el segundo gráfico, en realidad no es ni prevención ni promoción, ninguno de los dos, porque ya ustedes saben que promoción es toda una estrategia de trabajo con lineamientos claros de políticas públicas, de trabajo con las familias, la comunidad, multisectorial, intersectorial, con los determinantes y todo lo que implica. Siguiente. Y sí se tiene que diferenciar, y nosotros cuando nos expresemos en estos términos tenemos que diferenciar bien, porque de eso depende qué acciones vamos a implementar, ¿no? Si no tomamos en cuenta muy bien las definiciones, vamos a tener inconvenientes en diseñar políticas públicas sanas, diseñar estrategias de promoción de la salud y también qué tareas podemos hacer de prevención en los diferentes niveles. La siguiente. Entonces, recuerden que promoción de la salud, que es uno de los elementos de prevención primaria, se desarrolla sobre las personas sanas y su intención es mantener y mejorar la salud, mientras que prevención de la enfermedad se desarrolla sobre las personas que tienen un factor de riesgo y su intención es evitar una enfermedad. La siguiente. Recuerden que el objeto de trabajo de la promoción de la salud son los determinantes de la salud, trabaja en lo saludable, su población objetivo es la comunidad en toda su dimensión, mientras que la prevención de la enfermedad está dirigida a los factores de riesgo. El objetivo es evitar que las personas se enfermen o que tengan un riesgo de enfermar, y la población objetivo es la persona. Entonces, cuando hablamos de determinantes, promoción de la salud; cuando hablamos de factores de riesgo, es prevención; cuando hablamos de daños, es prevención. La siguiente. Las acciones de promoción de la salud, recuerden que son colectivas, comunidades, familias, políticas públicas, multisectorial, intersectorial, mientras que prevención de riesgos es a nivel individual. Entonces eso también tiene que quedar claro. ¿Ok? Ahí les estoy poniendo algunos ejemplos. Siguiente. Profesional de la salud o no. Por ejemplo, promoción de la salud puede ser ejecutada por personal que no necesariamente es de salud. Recuerden que si es multisectorial, intersectorial, diferentes niveles de gobierno, colegios, gobierno local, en realidad están involucrados todos, no solamente el personal de la salud. En cambio, cuando deseamos desarrollar estrategias de prevención, ya sea secundaria, terciaria y protección específica en prevención primaria, es, esas son acciones que solo las desarrolla el personal de la salud, porque tenemos las competencias. Siguiente. ¿Dónde se desarrolla promoción de la salud? Lo desarrollamos en todos los escenarios de la vida cotidiana, ¿no? En los colegios, instituciones, universidades, en los parques, también en los establecimientos de salud, en los municipios.
Y prevención de la enfermedad se desarrolla en establecimiento de salud preferentemente. Bueno, a veces hacemos visitas, pero es buscando fijamente, únicamente al paciente, ¿no? La siguiente. Entonces, si nos preguntamos qué hacer para evitar que ocurra una enfermedad o disminuya la mortalidad, son todas las acciones de prevención. ¿Qué hacer para que la gente se mantenga sana más parte del tiempo? ¿O qué hacer para trabajar sobre los determinantes de la salud? Son las acciones de promoción de la salud. Y eso es para que diferencien un poquito, pero ya creo que con el gráfico que les he mostrado para ubicarnos dónde está promoción de la salud, dónde es la protección específica, cómo se dividen los diferentes niveles de prevención dentro de la historia natural de la enfermedad, yo creo que va a ser más sencillo para ustedes poder recordarlo. La siguiente. Como les mencioné, estas acciones de prevención, de promoción y más las de prevención tienen que estar fundamentadas en la evidencia. Entonces aquí les muestro algunas páginas que sí les recomiendo que puedan revisar. Está, por ejemplo, aquí el US Preventive Service Task Force, que son una serie de recomendaciones basadas en evidencia, tanto para prevención primaria, secundaria y terciaria y también para promoción de la salud. Igual tenemos la misma página, lo que es en Canadá, ¿no? Que es el Canadian Task Force, y así para cáncer, la librería de Cochrane también es importante que lo puedan revisar con los niveles de evidencia. La siguiente, la siguiente, por favor. Entonces, si ustedes, por ejemplo, entran al US Preventive Service Task Force, y aquí, por ejemplo, en la revista de JAMA, pueden encontrar esto, ¿no? Por ejemplo, el uso de estatinas para prevención primaria de enfermedad cardiovascular en adultos. Una recomendación del US Preventive Service Task Force con el resumen y las recomendaciones con su nivel de evidencia dividido en población, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna duda sobre qué usar, medicación o intervención de prevención primaria, secundaria, sí sería bueno que revisen estas páginas y ver cuáles son sus recomendaciones, ¿no? Esto es particularmente para el uso de estatinas y así pueden ustedes ubicar, por ejemplo, la recomendación de mamografía, a partir de qué edad, la recomendación de, por ejemplo, de la detección del antígeno prostático. También pueden encontrar el uso, por ejemplo, de aspirina en pacientes con ACV o el uso de aspirina en pacientes que han tenido un infarto. Y así, ¿no? Tal vez el uso de algún tamizaje para detectar violencia familiar también tienen su nivel de evidencia, o el tamizaje de algún factor de riesgo en la población, lo pueden ubicar en esas páginas que les he sugerido cuando puedan indagar un poco, ¿no? Ahora, si tienen acceso al UpToDate, también igual, ¿no? En el UpToDate van a encontrar muchas recomendaciones basadas en evidencia para los diferentes niveles de prevención. La siguiente, ya para terminar, les dejo esta frase donde en realidad cuando estamos con un paciente que es un ser humano, una persona, aparte de lo que es el motivo de consulta, que a veces puede ser tan simple como un resfrío común, sí habría que tomarnos un tiempo para ver si podemos trabajar algún nivel de prevención, ¿no? Es decir, tal vez aplicar algún test de screening, alguna consejería o alguna evaluación que nos permita tener más claro si este paciente necesita algo más en nuestro sistema de salud y no solamente el abordaje de su motivo de consulta. Entonces, making every contact count significa eso, ¿no? Que tengamos
la predisposición de ver qué más podemos hacer con nuestro paciente cada vez que tengamos una consulta externa en el futuro o en el hospital. Ahora que estamos rotando en los hospitales, ¿qué más podemos hacer por nuestros pacientes, ¿no? Eso ya es para terminar la clase. No sé si tienen alguna pregunta.